es la unidad, dice, responsable de proveer al país y al sector salud datos de información. ¿Ya? Para la gerencia, dice, es decir, para planificar, organizar, controlar, dirigir todos los aspectos del ámbito de la salud y, por supuesto, para la vigilancia. Cuando hablamos de vigilancia, hablamos de algo mucho más riguroso, de estar continuamente observando, como su nombre lo dice, vigilando lo que va pasando con la salud. Y en este momento lo que más se está vigilando es el COVID, ¿no es cierto? Todos los días se informa, se tiene que contar cuántos casos nuevos hay, cuántos han fallecido y todo. Entonces, esa es la vigilancia epidemiológica en un conjunto de población, ¿no? Entonces, todo esto permite tomar decisiones. Para eso es la información, principalmente para la toma de decisiones adecuadas y oportunas, ¿no? Entonces, si por decirles aumenta el número de casos del COVID, ¿no? En un número que sea incontrolable para el sistema de salud, ¿qué van a tener que hacer? Decretar una cuarentena, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esa es una toma de decisión que debería ser oportuna, ¿no? O sea, en el momento preciso, ¿ya? Entonces, esta facilidad nos da el SNIS de conocer la información en el momento. Ya, entonces, miren, proporciona información del sector, también fuera del sector, ¿no? En todo, y con todas las determinantes de la situación de salud. ¿Cuáles son las determinantes de la situación de salud, chicos? ¿Qué determina la salud? A eso se refiere. O la enfermedad. ¿Cuáles son las determinantes? ¿La economía será una determinante? Sí, mismo. Sí, ¿no es cierto? La disponibilidad alimentaria. Tendría que estar, Magíster, estaríamos hablando del círculo de la, ¿cómo se llamaba? Círculo de la pobreza, es educación, Eso, muy bien. alimentación, Ajá. adquisición económica, y el otro, son 4 o 5 puntos que engloban un solo estándar para la OMS, ¿correcto? Sí, eso es, esas son las determinantes de salud, es decir, los aspectos que van a determinar cómo va a estar el estado de salud o el estado de nutrición de una población o de una persona, ¿no es cierto? Entonces, esto nos ayuda a también cruzar la información con estas determinantes de salud. El SNIS sirve para eso, ¿no? También contempla el análisis, la utilización de la información, nos dice también de que si bien provee o nos da metodologías de análisis, es bueno que el personal de salud también se capacite en cómo analizar y cómo interpretar la información que nos brinda este sistema, ¿no? Que nosotros podemos, entrando a la página, recabar información estadística, ¿no? De todo lo que son los datos actuales, ¿no? Del SNIS. Ya, entonces, ese es el SNIS en resumen, ¿no? Lo que nos provee toda esa información para la toma de decisiones, eso no tienen que olvidarse, ¿no? Entonces, en el trabajo decíamos, aparte del SNIS, ¿qué es el SNIS y cuáles son sus instrumentos, ¿no? Y ahí tenemos diferentes tipos de instrumentos. Los instrumentos de captación, los de sistematización, los de consolidación y los de retroalimentación. Si bien en el cuestionario solamente les pregunté cuáles son y cuáles son y cuáles, ¿no? De cada uno de estos, sin embargo, ojalá, espero que hayan ustedes explorado, ¿no? Y apretado estos links, que es ¿cómo se diría? Por decirles, el cuaderno de consulta, informe mensual de producción, o el cuaderno de consulta externa en enfermería, o atención integral del menor de 5 años, prenatal, parto, puerperio, ¿no es cierto? Entonces,
vamos a empezar por los instrumentos de captación. ¿Ya? Entonces, los de captación dicen todos aquellos que captan datos, ¿no es cierto? Que nos sirven para captar a nuestro paciente, ¿no? Y con los cuales los registramos en el servicio, ¿no? Cuando el cliente o el usuario hace uso del servicio, viene al servicio de salud, nosotros lo registramos, ya lo estamos captando. Cuando le abrimos una historia clínica, le abrimos un carnet de salud infantil, en el caso de niños, o un carnet perinatal, en el caso de mujeres embarazadas, ¿no? O una historia clínica a un adulto mayor, un adulto, ¿no? Entonces, ahí en ese momento estamos captando al paciente y, por tanto, su información, desde su nombre, ¿no? Y algunos datos más que nos pueden servir para hacer un diagnóstico previo, ¿no? Ahora, hay una historia clínica oficial que también nombra y está dentro de este sistema, pero que más que todo lo utiliza el sector público como oficial, ¿no? Pero que algunos servicios de salud privados pueden tomar la decisión de tener su propia historia clínica, como que hay muchos que manejan diferente a lo que manejan los servicios públicos, pero en la base tienen que ser casi los mismos datos que deben consignar en nuestros instrumentos de la historia clínica, ¿no? Ahora, también se considera el certificado único de defunción, por si acaso, dentro de los instrumentos de captación, ¿ya? Entonces, si nombramos cuál es la historia clínica perinatal, el carnet de salud infantil, las historias clínicas para todo tipo de pacientes, todo lo que son carnets de asegurados, también hace carnet del SUMI, o perdón, ya no es SUMI, del SUS, ¿no? Del Seguro Universal. Después también tenemos el certificado de defunción, ¿no? Todos estos como instrumentos de captación. ¿Ustedes conocen el carnet de salud infantil? La otra vez me dijeron que algunos. Luego tenemos los instrumentos de sistematización. Aquí vamos a ver un cachito, estoy aquí entrando, instrumentos SNIS, yo ya los he bajado para no tardar mucho. Historia clínica. No, justo no le he bajado el cuaderno, ya enseguida vamos a ver. Ya, los instrumentos de sistematización, dicen, ¿no es cierto? Destinados al acopio continuo de datos. ¿Qué quiere decir? Vamos a copiar todo lo que hemos atendido. Por decirles, hemos atendido a un niño menor de 5 años y le hemos atendido con su carnet de salud infantil. Estos tenemos que ir pasando a otros instrumentos, que son los de sistematización, ¿no? En este caso vamos a ver el cuaderno número 2, a ver si lo tengo por acá. Aquí abierto. Cuaderno 2. A ver, aquí vamos a ver este. Igual carga mi compu. Ya. Está bien pequeñito, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo ampliamos. Ya. ¿Pueden ver ahí? Voy a ampliar un poquito más para que todos puedan leer, ¿ya? Entonces, más o menos para explicarles y que tengan una idea de de cómo se va recabando la información en el SNIS, ¿ya? Nosotros, cuando viene un niño, le abrimos su historia clínica o le abrimos su carnet de salud infantil, más comúnmente el carnet de salud infantil. Y en ese carnet, que es un instrumento de captación, registramos su nombre, su número de historia clínica, si está viniendo y es de la zona, entonces le damos un número de asegurado, ¿no? Y si es que es menor de 2 años,
Vamos a ver si es beneficiario del bono Juana Zurduy y todo aquello, ¿no? Se va registrando en el carnet de salud infantil. También vamos a registrar seguramente su fecha de nacimiento para calcular la edad que tiene ese niño. Vamos a pesarlo, vamos a tallarlo, vamos a hacer la evaluación nutricional, ¿no? Entonces, todo eso está registrado en el carnet de salud infantil. Ya, eso cuando captamos. Ahora, una vez que hemos hecho eso, todos los consultorios, tanto médicos, ¿no? Principalmente los médicos que atienden a consulta externa en niños, tienen este cuaderno, ¿ya? El cuaderno número 2, que en este momento ustedes más que todo están viendo como una hoja y 2 hojas de tamaño oficio, ¿ya? Normalmente esto viene en tamaño oficio y es como un libro horizontal, un cuaderno horizontal. Algunos lo llaman libro, su nombre correcto es cuaderno, ¿no? Entonces, es como un cuaderno empastado de tamaño oficio principalmente, el cual si ustedes lo abren, ¿no? Está toda esta tabla de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, ahí van anotando, es decir, van sistematizando, acopiando los datos del niño que han atendido. Lo que quiero que ustedes vean de que en el carnet de salud infantil consigna el nombre del niño o niña. Aquí en el instrumento de sistematización también tenemos todavía apellidos y nombres, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el número de orden se pone de acuerdo al número que van atendiendo. 1, 2, 3, 4 y es correlativo, ¿ya? Esto va siendo correlativo. Acá, antes de olvidarme, se pone el mes, por decirles abril, mes, abril, año 2021, ¿ya? Entonces, todo lo que se atienda en ese mes se va registrando en el número de orden, 1, 2, 3, 4 y así correlativamente. La fecha simplemente como está aquí, abril del 2021, simplemente se llena la fecha. Por decirles, hoy es 14, se pone 14, ¿ya? 14, acá está abril del 2021, ¿ya? No es necesario poner nuevamente 14 del 04 del 2021, por si acaso, ¿no? Aunque algunos lo llenan de esa forma. Número de historia clínica, simplemente copiamos del carnet de salud infantil. Igualmente el número de asegurado es el número que le va a otorgar el servicio de salud. Entonces, ponemos un número. En apellidos y nombres, ponemos el apellido, por decirles Camacho Danitza, ¿ya? La niña. Edad, años, meses. Sacamos de su carnet de salud infantil su fecha de nacimiento y qué edad tiene y simplemente copiamos aquí, ¿no? Por decirles 1 año y 6 meses, ¿ya? Atención del beneficiario, tiquear si en el mes le corresponde cobrar, ¿ya? Entonces aquí, si, en el SNIS, el signo para poner acá es el tiqueo, por si acaso, por si tiquear. Ustedes conocen el tiqueo, es un bien, ¿no es cierto? Un tiqueíto. Bien, no se llena cruz, por si acaso. No se pone una cruz por encima, una X, no. Porque el signo X para el SNIS significa como que no se hizo o está mal, una cosa de esas, ¿ya? Lo que el signo universal del SNIS es el tiqueo, un bien, que dice que la acción fue realizada. ¿Ya? En este caso, tiquear si le corresponde cobrarles. Entonces, no se tiquea cuando no le corresponde. En este caso, por decirles no le correspondía, no tiqueó nada. El peso en kilos, aquí se copia del carnet de salud infantil. La talla también se copia en esta. Toda esta fila es de esta niña Camacho Danitza, ¿no? Todito estoy aquí llenando con sus datos. Entonces, vemos control de crecimiento infantil. Si es que la niña ha venido para control de niño sano, que llamamos de otra forma, ¿no es cierto? No está enfermita, por tanto ha venido a su control regular. Entonces, seguimos en la fila y nos dice control nuevo o control repetido. Control repetido es cuando ha venido ya al servicio de salud y está volviendo a un control.
Control nuevo es cuando es primera vez que viene al servicio de salud, por si acaso, ¿ya? Entonces, en este caso dice control repetido. La niña ya ha venido varias veces, entonces, y es de 1 a menor de 2 años. Le corresponde en este cuadrito. Ahora vamos a ver, aquí se subdivide, ¿no es cierto? Masculino, femenino, ¿ya? Ahora DF, no recuerdo qué significa, es nuevo que han puesto. DF, no recuerdo, chicos. Control repetido de una menor de 2 años. Sí, ya sé lo que es. Dentro y fuera, por si acaso, ¿ya? Como ahora estamos con el modelo SAFSI, ¿no? De atención tanto en consulta como a nivel domiciliario, entonces este cuaderno, cuando nosotros hacemos una visita domiciliaria, probablemente vamos donde el niño y hacemos control de niño sano, le hacemos peso, talla y le damos suplementos y todo lo que le corresponde, ¿no? En ese caso estamos yendo a comunidad. Y quiere decir que la atención lo hemos hecho fuera del servicio. Entonces tenemos que anotar en esta parte, ¿ya? F o D, ¿listo? Debería estar dividido en dos esto para poner un tiqueo directamente, pero bueno, en este caso está D y F, ¿ya? Dentro y fuera. Pues, seguramente tendremos que anotar la letra, ¿ya? Entonces, de 1 a menor de 2 años. Siempre que ustedes vayan a un servicio de salud, por si acaso, chicos, ya sea a hacer su práctica o a trabajar directamente, van a encontrar estos instrumentos. Estos instrumentos de sistematización, en este caso el que estamos viendo acá del menor de 5 años, probablemente cambie cuando ustedes se pongan a trabajar, ¿ya? Estos son instrumentos muy dinámicos. En el mismo año a veces cambia el formato, ¿ya? Entonces, siempre que vayan, lean en la parte de adelante, así como un índice, también tiene su instructivo de llenado. Entonces, está todo lo que significan estas letritas, que en este momento yo, claro, como conocía otro, lo he bajado esta mañana, les cuento, ¿no? Porque había sido del 2021, entonces estaba viendo para actualizarme, entonces ya vi que habían instrumentos del 2021, entonces los bajé directamente. Entonces, por eso que aquí me sorprendió este DF, ¿no? Pero es dentro y fuera del servicio, ¿no? Entonces, si uno conoce un instrumento, ya fácilmente se da cuenta cuando se cambia otro instrumento para poder adecuar, ¿ya? Por eso es que yo me doy cuenta que aquí DF es de dentro y fuera del servicio por el modelo SAFSI, que ya se están implementando, ¿no? Este tipo de servicios, ¿no? Entonces, hemos ubicado acá, dentro y fuera, y aquí registramos, ¿ya? Luego nos vamos, miren ustedes, solamente para que conozcan, de esto no vamos a hacer ejercicio porque solamente es para que conozcan el SNIS. Entonces, eso para la talla. Lo hemos controlado al niño, hemos tomado el peso, la talla y hemos diagnosticado, ¿no es cierto? Entonces, acá directamente se registra el diagnóstico. Aquí en este cuaderno no nos permiten hacer menor de la -2 a la 3, desviación está, nada por el estilo, ¿no? En el carnet de salud simplemente hemos anotado peso, talla y el diagnóstico, que puede ser normal, talla baja, talla alta, o en el caso de peso para talla, puede ser sobrepeso, obesidad normal, desnutrición moderada o desnutrición grave, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, miren, aquí están las categorías de estado nutricional. Obesidad, sobrepeso, normales, desnutrición aguda, tenemos la desnutrición moderada y la desnutrición grave, ¿no es cierto? Entonces, ahí está ya directamente para registrar. Entonces, nuestra niña Camacho Danitza, ¿no es cierto? Está en 1 año y 6 meses. Entonces, dependiendo de su estado nutricional, por decirles, está con desnutrición moderada, ¿no? Así hemos captado en el carnet de salud, entonces tengo que poner en este lugar, desnutrición aguda moderada. Directamente me dirijo acá. Ahora busco su grupo etario, de 1 a menor de 2 años. Dijimos que tiene 1 año y 6 meses, ¿no es cierto? Este es su grupo etario. Ahora, ¿es sexo masculino o femenino? Es una niña, por tanto, es sexo femenino. Tengo que registrar acá. Entonces, es la columna número 55. Y
Acásito voy a poner un tiqueo, ¿ya? En esta parte de abajo, en la columna 50. Esta es la columna, número de columna. La 53, 54, 55, 56 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces voy a poner en la columna 55 un tiqueo que dice que esta niña de sexo, o sea, paciente de sexo femenino correspondiente a uno menor de 2 años tiene desnutrición aguda moderada. ¿Listo? Puedo leer de diferentes formas. Ahora, en lo que respecta a talla para la edad, está con talla normal, ¿ya? Estaba creciendo bien, pero se ha desnutrido. Ahorita está con desnutrición moderada. Pero su talla está acorde con su edad. Y busco talla normal. Busco en ahora el grupo etario 1 a menor de 2 años. Sexo femenino y tiqueo en la columnita 67. ¿Listo? Ahora voy pasando. ¿Qué más he hecho con esta niña? En el carnet de salud infantil dice que le he dado su dosis completa de hierro, ¿no? Que le corresponde a 1 año, porque esta niña tiene 1 año y 6 meses. Todavía no ha cumplido 2 años, por tanto no puedo irme acá, tengo que estar acá, ¿no es cierto? Le he dado su hierro, por tanto aquí hago un tiqueo, solamente tiqueo por si acaso, que sea, eso significa que le he dado su dosis completa de hierro. Ojo, no se pone 60 sobres, chispitas nutricional, nada, no se escribe, solamente se pone un tiqueo, ¿ya? Aquí también le correspondía su dosis de vitamina A, ¿no? Entonces, a su primer año, le correspondía, me fijo en su carnet de salud, como ya vino antes, ya había recibido su primera dosis. Entonces le corresponde actualmente su segunda dosis. Entonces tiqueo en segunda dosis en la columna número 82. Luego veo dosis completa de zinc para talla baja. No, como ella no tiene talla baja, está normal, no le doy. Entonces no tiqueo nada, quiere decir que no le he dado. Mebendazol, ya le había dado la primera dosis porque como ya vino antes, ya le di. Ahora le voy a dar su segunda dosis, tiqueo. ¿Qué más? Todavía esta niña está lactando, entonces voy a dar consejería en lactancia materna, tiqueo. Lactancia materna exclusiva, nada que ver porque ya tiene más de 6 meses, entonces no lleno nada. Consejería en alimentación complementaria, ¿no? Miren cómo me va orientando también en lo que tengo que ir haciendo, ¿no? En alimentación complementaria y tengo que copiar del carnet, ¿no? Si le he dado consejería, le he dicho, señora, cómo le está alimentando a su bebé, qué le está dando, tiene que darle espesito, ya tiene que comer en platito, picadito, ¿no? Y además le estoy orientando para su desnutrición moderada, tengo que poner aquí consejería etiquetada. Y si se le da alimento complementario en menor de 1 año, 6 años, 11 meses, a ver, alimento complementario en menores de 1 año, 6 años, 6 a 11 meses. Me parece que me falta la segunda hoja acá, porque esto es solamente para menos de 1 año. ¿Ya? Entonces debe haber otra hoja, vamos a ver. Pero sigo llenando por si acaso. Aquí no corresponde acá porque esto es para 6 años y 11 meses nomás. Perdón, para 6 a 11 meses nomás. Entonces no lleno nada, ¿ya? Al lado probablemente haga alimento complementario para niños de 1 año. Entonces ahí sí tengo que llenar porque seguramente le estoy dando porque le corresponde a su edad, ¿ya? Entonces lo que quiero que entiendan más o menos es que conozcan, vean este ejemplo de todo lo que es posible informar mediante el Sistema Nacional de Información en Salud, ¿no? Que si nosotros conocemos esto, realmente podemos sacar tanta información de estos instrumentos útiles para todo lo que es nuestro análisis, ¿no? Entonces, aquí sin pasarme de esta hoja, si ustedes ven tantas columnas y tanta información, ¿no? Al final del mes voy llenando la primera hoja, luego voy pasando la hoja dependiendo de cuántos, ¿no? Puedo atender 100 niños, 150 niños en el mes o más quizá, ¿no es cierto? Entonces, al final de cada atención se va sumando aquí. Todos los tiqueos que se han hecho en las columnas se va sumando acá, en todos estos, al final, ¿ya? Todos. Solamente por eso se tiquea, tiqueo. Aquí tiqueo, cuántos tiqueos, y ahí voy sabiendo al final. Por ejemplo, ¿cuántos niños he tenido? Aquí lo que me interesa por decirles, ¿cuántos niños con obesidad he tenido?
de todos los que he atendido. Entonces voy sumando, ¿no? Sumar, aquí digamos tengo del sexo femenino 4, ¿no? Femeninos 4 menores de 1 año. Con sobrepeso he atendido 7 niños del sexo masculino con la edad de 1 a menor de 2 años aquí. Y eso voy viendo en la sumatoria, chicos. Entonces, ¿qué hace? Esto está sistematizando, ¿no? La información, es decir, me está ordenando, me estoy copiando todo lo que atiendo del carnet, estoy acopiando a este cuaderno, ¿ya? Entonces, de todo, mis atenciones que he hecho, me lo va resumiendo, miren todito, cuántas dosis de completa de hierro he dado a cuántos niños, ¿no? Y en qué edades, cuánta vitamina A, cuántos niños con talla baja he tenido durante el mes, cuántos normales, ¿no? Entonces, todo eso se va a considerar. Ahora, y miren acá, por ejemplo, en esto quiero que vean, talla para la edad, dice, talla normal y talla baja, nomás está consignando el SNIS, ya no está contando los de talla alta, ¿no? Hace tiempo atrás teníamos los tres, talla normal, talla baja y talla alta, ¿ya? Pero actualmente, miren, lo han resumido a 2, porque es tan largo el cuaderno que, bueno, dice ya, algunas cosas se suman. Entonces, ¿qué hacemos con los de talla alta? Directamente los de talla alta se suman a lo que son la talla normal, por si acaso. ¿Ya? Entonces, para datos de información, entonces más nos interesa saber talla baja, desnutrición crónica, ¿no? En lo que respecta al indicador talla para la edad. Hasta aquí algún comentario, chicos. ¿Qué les parece este formulario? Muy interesante, muy completo. ¿No es cierto? Son bastante interesantes, son completitos, como tú dices, estos instrumentos, ¿ya? Vamos a ver el 3 más que nos interesa en nutrición. Los demás casi no, porque, bueno, son más que todo atención de enfermería, odontología y otros aspectos, ¿ya? Vamos a ver acá, por ejemplo, en este cuaderno, es la atención a la mujer, ¿no? Que gestante, en edad fértil, gestante y puérpera, normalmente, ¿ya? Entonces, igualmente, miren, se va sistematizando. Nosotros hacemos uso del carnet perinatal, que cuando hablemos de mujer embarazada, lo van a ver, ¿ya? Lo vamos a ver. Entonces, es un carnet de salud de la madre también. Y lo mismo, de ese carnet con el cual hemos atendido a la mujer embarazada o puérpera o en edad fértil, agarramos y vamos copiando. De acuerdo al número, 1, 2, 3, 4, igualito que el anterior. La fecha, igual ponemos aquí el mes, el año, ¿no? Aquí nos está viendo. Número de historia clínica, número de asegura, apellidos y nombres. Está empezando por apellido aquí. En algunos cuadernos empieza por el nombre también, ¿ya? Entonces siempre va cambiando. Esto es bien dinámico, chicos. Tengo los anteriores cuadernos de otros años que son diferentes, pero los datos casi son los mismos. Estado nutricional, por ejemplo, siempre hay. La edad siempre hay, solo que a veces cambia el orden, a veces priorizan otras situaciones como que dentro del servicio, fuera del servicio. Hace tiempo atrás había un cuaderno que era especialmente para cuando se salía a comunidad, todo fuera de servicio. Y estos eran solo dentro del servicio. Pero han dicho no, que no deberíamos usar 2 cuadernos, deberíamos usar el mismo cuaderno, entonces es por eso que se ha subdividido. Y ahora dice dentro y fuera, ¿no? En el mismo cuaderno, ¿ya? Entonces, miren, lo que nos interesa también aquí, estado nutricional, ¿no es cierto? Peso, talla de la madre y el estado nutricional. Si está con obesidad, sobrepeso, normal, desnutrida, de acuerdo al índice de masa corporal, que eso lo vamos a ver más allá. Control prenatal, se ha hecho antes del quinto, a partir del quinto, si ha sido repetido, si ha sido, tiene ya 4 controles, mire, y dentro y fuera, aquí ya está dentro y fuera del servicio, ¿no es cierto? Todo escrito, dentro, fuera, dentro, fuera. Entonces, en este caso, aquí solamente hacemos el tiqueo, si ha sido atendida dentro del servicio, tiqueo antes del 5º mes y ha sido un nuevo control prenatal, ¿ya? Entonces, mire, solamente un tiqueíto nos ayuda a interpretar la información
en este cuaderno. Solamente un tiqueo. Aquí, si digamos, yo pongo en fuera, pongo aquí un tiqueo, acá cito, en la columna 25, puedo decir de que a esta señora, ¿no? Le han atendido fuera del servicio, la señora ya estaba con 4 controles prenatales y se le fue a hacer su control prenatal, solo con ese tiqueo de acá, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas hay? Miren, información, muestras de PAP tomadas, ¿no? Cuando se va a hacer, cuando se hacen estas pruebas, normalmente las mujeres en edad fértil, ¿no es cierto? Los resultados PAP si han sido dados, y siempre me olvido de esta sigla. Voy a recordar, no recuerdo en este momento. Examen clínico de mama, ¿no? Esto es para ver si tiene cáncer, hemorragias en la primera mitad de embarazo, miren, gestantes y puérperas con sepsis, o sea, con infecciones, preeclampsia, aquí la atención del parto, o sea, todo eso se va registrando, ¿no? Si es que se hace la actividad. Proveedor calificado quiere decir alguien que ha sido capacitado para esto, ¿ya? Puede ser un auxiliar de enfermería o no sé, pues, alguien que ha estudiado, ¿cómo se llaman estos? No son parteros, que atienden, ¿cómo se llaman? Los que estudian solamente para obstetrices, ¿no? Pueden ser. Personal de salud calificado, que también, ¿no? Son los médicos y todo tipo de, por ejemplo, enfermeras, auxiliares de enfermería que practican, ¿no? La atención del parto. Una partera capacitada que puede ser captada de la comunidad y se le ha capacitado para que pueda atender partos. Partera empírica son aquellas que no han sido capacitadas por el servicio de salud, pero igual practican y hacen, ¿cómo se llama? Acompañan y atienden partos, ¿no? A nivel especialmente de comunidades muy alejadas. Y por otros, por ejemplo, por otros puede ser cuando hay, digamos, le ha pillado su parto en el viaje, ¿no es cierto? Y le ha tenido que atender una azafata, por decirles, ¿no? ¿Ya? Por otros. A no ser que esta azafata haya tenido una capacitación en atención de partos, que puede haber, ¿no es cierto? O personas de la Cruz Roja también, que son personas que son proveedores calificados en este caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso se va llenando este cuadrito. Tipo de parto, si ha sido vaginal, si ha sido cesárea, si ha sido cesárea, si ha sido con anestesia general o regional, si ha nacido vivo, si ha nacido muerto el bebé, ¿no? Y miren, si ha sido menos de 1 a 2,500 gramos, si ha sido con 2,500 o más, si ha sido atendido por partera, si ha nacido vivo nuevamente, ¿no? Y si ha tenido, ¿cómo se llama? Aquí está la primera hoja, tenemos también aquí la siguiente hoja que en este momento ya no voy a mostrar, ¿no? Entonces, si ha habido bajo peso al nacer, también miren, recién nacido con menos de 2,500 gramos, ¿no? Entonces, solamente para que vean toda la información que podemos captar en un simple instrumento, ¿no es cierto? Miren, el instrumento que nos da tantos datos y que podemos interpretar de tantas, o sea, no es que interpretamos de tantas maneras, sino podemos interpretar tantos datos simplemente con un tiqueo, ¿no? Entonces, estos son instrumentos que nos permiten ordenar la información. De una mujer que hemos atendido, poner todo lo que se le ha hecho. A otra mujer probablemente no se le ha hecho lo mismo, ¿no? Porque esta mujer estaba embarazada, entonces se ha atendido todo lo que es embarazo. A otra mujer que ha venido con cáncer, entonces no está embarazada, hemos hecho solamente atención de cáncer, ¿no es cierto? Entonces, este cuaderno nos permite ordenar esa información y saber cuántas mujeres embarazadas han venido, cuántas han tenido parto, cuántas han atendido con cesáreas, ¿no es cierto? De todas las que han venido, se les ha tomado el peso y la talla, y cuántas obesas, cuántas normales, ¿no? Han venido y todo aquello, ¿ya? Entonces, miren, nos permite sacar estadísticas. Si nosotros quisiéramos sacar estadísticas de estado nutricional, podríamos sacar, ¿no es cierto?
acá, la prevalencia del estado de nutrición, la prevalencia más bien, digamos, de desnutridas en el mes de abril del 2021 del Centro de Salud Alalay, digamos, ¿no? Si revisamos el cuaderno de Alalay, entonces podemos hacer eso, ¿ya? Entonces, miren, es bastante información, ¿no es cierto? Entonces, esto es todo lo que respecta, miren, a los instrumentos de sistematización, ¿no? Destinados al acopio continuo de datos, porque todo el tiempo se está llenando. Atiendes paciente, tienes que ir llenando. Atiendes otro paciente y todos los días que atiendes paciente, hay que ir registrando todo lo que se va atendiendo. Permiten, dice, estos instrumentos al final del periodo definido, es decir, por decirles al mes, a los 3 meses, al año, dependiendo, ¿no? Obtener datos estadísticos organizados. Los instrumentos de sistematización oficiales están codificados, ¿no? Como registros administrativos por el INE, Instituto Nacional de Estadísticas, ¿no? Y aquí están los 6 cuadernos que se utilizan en la actualidad. Hace tiempo eran 9 cuadernos. Han resumido a 6. ¿No? Porque ha salido otros cuadernos correspondientes a atención en comunidad y todo aquello que se ha puesto en los mismos cuadernos, ¿ya? Entonces, miren, hay todo eso, hay un cuaderno propio de odontología, de internaciones, de enfermería y emergencias, ¿no es cierto? Actividad del establecimiento con la comunidad, también hay otro. ¿Ya? Entonces, eso sería en lo que respecta a instrumentos de sistematización. Los de consolidación. A ver, ¿quién me dice los de consolidación? ¿A qué se refiere? Ahí está, pues, para leer. Es la reunión de todos los datos que se ha conseguido con el anterior, ah, Con con, los... con el anteriores instrumentos, Muy bien. Eso pero es. esto es para todo el periodo. Eso, muy bien. Entonces, miren cómo de poquito de un paciente por cada instrumento de captación, ¿no es cierto? Camacho Danitza tenía su carnet de salud. Luego eso se trasladó al instrumento de sistematización, al cuaderno número 2 de atención integral al niño, y ahí se ha llenado todo lo que se ha hecho, ¿no? Pero además he atendido otros niños, 150 niños, entonces al mes. En el instrumento de consolidación ya voy registrando todo lo consolido, toda esa información, ya lo paso simplemente como sumatoria, es decir, hasta sistematización puedo todavía identificar a los niños, ¿no? Con nombre y apellido. En los instrumentos de consolidación ya pasan como datos, como números, ya no hay niño, niña, ya no hay nombrecitos, ya no es individualizado, simplemente pasan como datos, ¿no? Y ahí tenemos diferentes formularios, por ejemplo, el mensual. Si del mes de abril o de marzo en este caso, ¿no? Que ya pasó, tengo la información del 1 al 31 de marzo que está pasado en mi cuaderno, en este caso cuaderno número 2, digamos. Entonces, todo eso yo lo sumo al final del mes, el 31 tengo que sumar todas mis atenciones que he hecho. Y esos números, la sumatoria, lo tengo que pasar al informe mensual de producción de servicios. Si estoy en un primer nivel, en segundo o tercer nivel, ¿ya? Dependiendo del nivel al cual pertenezca mi establecimiento de salud, ¿no? Esto como información mensual. Ahora, también existen instrumentos de consolidación para notificación de la vigilancia epidemiológica, es decir, todo lo que refiere a que hay que vigilar esas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, tenemos los casos de COVID, les decía, rabia canina también es de vigilancia epidemiológica. Vamos a ver un poquitito para que se orienten. A ver, el formulario 300.
miren, del 2021 estoy bajando, ¿no es cierto? Este vendría a ver un ratito. Vamos a ver. El 301A, veremos primero. 301A, ¿dónde está? 301A. Ya. Informe mensual de producción de servicios. Miren, aquí se llena a qué se descorresponde. En este caso sería Cochabamba, establecimiento centro de salud Alalay, red de salud Cercado, mes reportado marzo, municipio Cochabamba, año 2021. ¿Ya? Entonces, miren, de esa forma he llenado ya estos datos generales. ¿Ya? Como un ejemplo nada más que les estoy dando. Entonces, acá, miren, consulta externa. ¿Cuántas nuevas, cuántas repetidas? ¿Cuántas referencias y contrarreferencias? Aquí nos interesa saber, por ejemplo, los micronutrientes. A nosotros, cuando lleven salud pública 2, ahí van a ver cuáles son los esquemas de administración de micronutrientes, ¿no? En niños menores, en embarazadas. ¿Ya? Entonces, aquí está todo eso y aquí es donde se debe registrar la información. Entonces, por ejemplo, mujeres embarazadas, a ver, vamos a buscar. Niños de un año con dosis completa de hierro, ¿no? Entonces, por ejemplo, he atendido y he otorgado más bien de los 150 niños que he atendido, a 50 he otorgado la dosis completa de hierro. Entonces, pongo aquí la cantidad, 50 niños que han recibido dosis completa de hierro en el mes de marzo. ¿Ya? Y es simplemente copiar la sumatoria del cuaderno de sistematización, se pasa acá de acuerdo a la variable, ¿no? Niños de 2 años a menores de 5 años con primera dosis de vitamina A, 20. Niños de 1 año con dosis completa de zinc, talla baja, de acuerdo a cuántos niños han tenido talla baja, sumo, y a esos les he dado su suplemento, entonces aquí anoto, ¿no? Digamos 30. Entonces, miren, aquí simplemente ya son números, ya no son niños en realidad con nombres y apellidos, simplemente pasan a ser números, datos estadísticos, ¿ya? Entonces aquí tengo los datos. Aquí también, atención odontológica, cuántos he atendido, cuántas consultas prenatales, cuántos, por ejemplo, en anticoncepción, dice, porque es otra prestación que se da, ¿no es cierto?, en los servicios de salud. Entonces, por ejemplo, cuántas usuarias nuevas que se les ha puesto el dispositivo intrauterino o la T de cobre, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, se pone acá, han ido al servicio y han atendido, digamos, a 5 personas que son menores de 15 años, por decirse. A otras 10 que eran correspondientes a 20 a 34 años. Y a 7 de 35 a 49 años, ¿no? Entonces, simplemente se va llenando aquí los números, los datos. Después, inyectables trimestral, ¿no? El inyectable es un anticonceptivo también, que cada 3 meses se les inyecta, ¿no es cierto?, a las mujeres para que no tengan bebés. Entonces, aquí se va registrando el número de usuarias que han sido atendidas con esta prestación y a qué edad corresponde, simplemente los números. Ahora, condones masculinos, por ejemplo, se les ha dado a usuarias nuevas o a masculinos a usuarios, ¿no? Porque van también a pedirse sus condones los pacientes a los servicios de salud y es gratuito, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, porque el seguro universal cubre por si acaso. Entonces, uno puede ir a consultar y pedirse, ¿no? Yo quiero hacer mi control, mi anticoncepción y quiero usar condón. Entonces, en el servicio de salud tienen para proveer los condones, tanto a los hombres, también a las mujeres, ¿no es cierto? El condón femenino, no sé si conocen, existe también hace años. Número de condones entregados, la píldora, que es otro método anticonceptivo también, el implante subdérmico también cubre el seguro, ¿no? Entonces, todo ese tipo de métodos anticonceptivos que son gratuitos en los servicios de salud, ¿no? Y aquí, número de mujeres con resultados de PAP positivos, número de mujeres, o sea, todo lo que hemos visto en el anterior, en el cuaderno, todos esos datos están acá.
y lo único que hacemos es sumar la sumatoria de los cuadernos, traspasarlo, copiarlo acá, consolidarlo en estos instrumentos, ¿ya? Que son el 301, el crecimiento infantil, miren acá, otro, mira, actividades del establecimiento con la comunidad. Aquí, por ejemplo, número de visitas familiares planificadas. ¿Cuántas hemos planificado? Digamos 100. Número de visitas familiares realizadas, 80. Hemos planificado 100, pero solamente hemos realizado 80, ¿ya? Entonces, todo eso se va registrando, ¿ya? Aquí está, miren, más datos. Atención de parto en servicio, en domicilio, vacunación a niños, otras vacunas, ahí está, mira, rabia. Número de personas con vacuna antirrábica, escamas reducidos, VIH, tuberculosis, lepra, malaria, vacunación en niños, ¿no? Leishmaniasis. Entonces, miren todo. Y estos formularios se llenan y es como una declaración jurada, o sea, no puedo inventarme casos, no puedo inventarme datos. Tengo que decir la verdad y aquí pongo mi firma y aquí pongo nombre y apellido porque declaro la veracidad de los datos del presente formulario. Firma, lugar y fecha, ¿ya? Entonces son declaraciones juradas que la persona que está llenando es responsable de la información que está enviando a nivel central o a nivel de los, ¿cómo se llama? Del SNIS, ¿no? Para que sea publicado por la página web. Entonces, sí o sí tenemos que ser veraces, ¿no? Y estos otros instrumentos, a ver, vamos a ver, también de consolidación, donde notificación para la vigilancia epidemiológica, ¿no? Entonces, sarampión, rubiola, síndrome, tos, difteria, parálisis flácida, ¿no? Ahora, esto es importante saber. Los datos siguientes deben ser consolidados semanalmente por la enfermera o el médico y certificados por el médico director. Entonces, lo anterior era del mes. Todo lo del mes íbamos consolidando en el anterior, ¿no es cierto? En el informe mensual. Ahora, esto se llama notificación para vigilancia. La vigilancia tiene que ser más, con menor periodo de tiempo, ¿no? Entonces, este es semanal, por ejemplo. Entonces, cada semana vamos informando de todo lo que se ha atendido en nivel de los servicios de salud. Miren, inmunoprevenibles, infecciones de transmisión sexual, otro tipo de infecciones, la tuberculosis, la lepra, la violencia, ¿no? Hechos de tránsito y accidentes también se consideran, miren, dentro de la información del Sistema Nacional de Información, ¿no? Porque pueden ser determinantes también para un estado de salud, la violencia, ¿no? Intoxicaciones, la mortalidad materna, la mortalidad en sí. Miren, instrucciones, ahí están sus instrucciones para el llenado, ¿no? Entonces, simplemente lo que hay que hacer es cuando a uno le toque ir a un servicio de salud, entonces lo que hay que hacer siempre es adentrarse y, ¿cómo se dice? Verificar qué nuevos instrumentos hay para poder ser utilizados. Entonces, si ustedes ya más o menos conocen esto, ya conocen la página web del SNIS, inclusive pueden entrar a la página y ver qué ha cambiado de los instrumentos que ustedes tenían a la fecha, ¿no? Esto sí es una notificación mensual para la vigilancia epidemiológica. Y aquí está, miren, sedentarismo, sobrepeso, hábito de fumar, abuso de alcohol. Miren cómo va y por grupos de edad, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, aquí esto que está pintado negro es porque no corresponde, ¿no? Sedentarismo podemos poner de 1 a 4 años, ya, ¿no es cierto? Cuando hay niños que los tenemos en camita o echaditos y no les hacemos ningún ejercicio, no juegan para nada, ¿no? Entonces, puede haber aquí esos casos. Sobrepeso ya que se consideran a partir de los 5 a 9 años. Hábito de fumar, miren, ya no está en 5 a 9 años, ¿no es cierto? Hay a partir de los 10 años. Y abuso de alcohol también está a partir de los 10 años adelante. Aquí también miren, la diabetes está como para notificación mensual, para la vigilancia. Se vigila también la obesidad, la artritis, hipertensión arterial y todo tipo de enfermedades, ¿ya?
Entonces, simplemente para que ustedes vean, miren todo lo que hay, lo que pueden imaginar. Y aquí, el estado nutricional, ¿no? Peso para la talla, índice de masa corporal en embarazadas. Ya, entonces la clasificación. Esta es de notificación mensual. Entonces, ¿qué hacemos? De todo lo que hemos sacado del cuaderno de sistematización, cuántos obesos, cuántos desnutridos hay, vamos copiando acá, vaciando datos. Con obesidad, ¿cuántos hemos encontrado? Entonces, aquí llenamos, ¿no es cierto? Dependiendo de cuántos menores de un año, si ha habido masculino, femenino, si son menor, uno menor, a qué grupo etario corresponde, ahí llenamos el número. Aquí se llenan números por si acaso. No son tiqueos, ¿no es cierto? Son números, ¿ya? Y en la embarazada, menor de 20 años, IMC, menor de 20 años y de 20 años y más, ¿ya? Aquí veo que hay otro error. Bueno, no es que sea error, habría que ver su... A ver qué número es de variable. Vamos a ver enseguida, ¿ya? Les cuento que en el anterior instrumento de consolidación había un error garrafal, ¿no? Masculino, femenino, decía peso para la talla en estado nutricional, porque son niños de 2 a menor de 5 años, atendemos pues, niños y niñas, ¿no es cierto? IMS embarazada, decía, masculino, femenino, les cuento. Así estaba en el anterior instrumento de consolidación. ¿Ya? Entonces, ahora lo han corregido. Embarazada dice menor de 20 años y de 20 años y más. Antes de bajar a la explicación, al instructivo, vamos a ver también acá, estado nutricional, talla para la edad, ¿no? Entonces, talla para la edad, aquí talla normal y talla baja, hemos dicho esos dos nomás están en este momento, ¿no? A nivel del SNIS. Y ponemos el número acá, los números, menor de un año, masculino, femenino, aquí también, ¿no es cierto? Dependiendo de la edad, vamos clasificando, ¿no? En el cuadro que corresponde para masculino, femenino, al grupo de edad. Entonces, aquí se ponen los números. Hasta ahí nos da el SNIS, chicos, ¿no? Estos datos son pasados al sistema. Pero de aquí, por ejemplo, no nos da prevalencias. Entonces, nosotros tenemos que ver al cuaderno, en este formulario, ¿no? De vigilancia epidemiológica y sacar los datos. En el mes de marzo he tenido, por decirles, 40 niñas con talla normal menores de un año, ¿no? He tenido niños, aquí no sexo masculino, ¿no es cierto? Niños con, a ver, ¿cuál sería? Talla normal de 1 a menor de 2 años. ¿Ya? Entonces, esto, lo único que hago es sacar la prevalencia. Para la prevalencia pongo número de niños atendidos, número de niños con talla baja sobre el número de niños atendidos por 100, ¿no? Entonces, saco la prevalencia de talla baja, ¿no? Entonces, tengo que copiar de esto para sacar mis prevalencias, o sacar acá también de estos datos para sacar la prevalencia de desnutrición moderada o prevalencia de desnutrición en embarazadas o obesas o sobrepeso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en embarazadas tenemos el diagnóstico. Ah, está bien, esto no me estaba fijando, chicos. A ver. Acá. Por ejemplo, en embarazadas dice IMC, embarazadas, menor de 20 años, obesidad. Aquí tendría que ponerse obesas, menores de 20 años. Y aquí, si son mayores de 20 años. Si hay sobrepeso, si hay aquí o acá, y nutrición normal, ¿no? En estos. Y por si acaso, miren, aquí negro, porque no hay desnutrición moderada grave en lo que es IMC embarazada, o sea, dentro de lo que es ATALA, no consideramos los rangos de moderado y grave, simplemente embarazada desnutrida. Por eso aquí, miren, solamente el rengloncito para poner embarazada desnutrida. Si es menor de 20 años, ¿cuántas? Y si son de 20 años y más, ¿cuántas? ¿No? Entonces, aquí se pone los datos de lo que hemos sistematizado, ¿no? Estamos vaciando datos. ¿Okay? Y con eso podemos recién sacar las prevalencias de desnutrición
de sobrepeso o de obesidad en embarazadas, en niños menores de 5 años, niños menores de 5 años, ¿no? Entonces, mire, ya no estoy yendo abajo porque hace rato no leía las categorías, obesidad, sobrepeso, y ya había estado acá, ¿ya? Entonces, eso, chicos, miren cuánta información en estos instrumentos. ¿Comentarios hasta acá? Lo que yo les pido es de que sigan explorando esta página. Es bastante interesante. Y si ustedes exploran esto en sus momentos libres, también van a ver aquí las instrucciones de cómo se llena, para qué se llena. Miren, sedentarismo, qué es sobrepeso, qué es hábito de fumar, qué es abuso de alcohol, ¿no? ¿Qué es diabetes tipo 1, tipo 2? Aquí es, miren, clasificación de la función renal por estadios, cáncer de cuello uterino, enfermedades neurológicas. Miren, bastante información nos da acerca de todo lo que estamos recabando de información, ¿ya? Entonces, si ustedes no exploran, realmente es porque no tienen mucha curiosidad, ¿no? De ver todo lo que nos ofrece este sistema de información en salud. ¿Ya? Ahora, ¿algo más, chicos? Aquí, ¿alguna pregunta antes de que pasemos de esta página web? Miren, yo pensé tomarme 15 minutos, pero hemos tomado casi una hora en realidad. Pero está tan interesante esto que vale la pena, ¿no? Tomarse tiempito. ¿Alguna pregunta? Disculpe, Magister, los de retroalimentación van a presentarse semanalmente igual Ah, mira, o perdón. mensuales. Retroalimentación, sí, retroalimentación, no hemos dicho eso, ¿no? Dice, son los instrumentos destinados al control de la administración de un nivel gerencial determinado. Tiene un formato que facilita la lectura de datos procesados, cuyo ejemplo tenemos la gráfica de monitoreo. Ya, en realidad, todo lo que llenamos, todo lo que hemos ido viendo hasta el momento, hasta el instrumento de consolidación, les había dicho, son números, ¿no es cierto? Datos estadísticos. Entonces, para facilitar la interpretación, para facilitar el análisis de esa información, en salud pública y en lo que es salud misma, ¿no? En los establecimientos de salud se utilizan las gráficas, ¿no? Que es mucho más visual una gráfica. Es como que la tabla de peso para la talla, ¿no es cierto? Las que utilizamos, y la gráfica de la OMS, ¿no? Igualito, ¿ya? Entonces, todos estos datos se lo traduce a una gráfica. Entonces, para mejor comprensión del personal médico, enfermería, auxiliares de enfermería y otras áreas, ¿no? Entonces se unifica y se hacen gráficas, se hacen cuadernos de monitoreo, se hacen cuadros de monitoreo, que si ustedes van a un servicio de salud van a encontrar diferentes gráficas ahí pegadas a la pared, en el sector de enfermería y todo aquello, que te ayuda a ver cómo está la situación de salud de ese servicio de salud, de la población de su servicio de salud, ¿no? Entonces, retroalimentación porque dice que nos devuelven la información. Nosotros hemos trabajado tanto en sacar toda la información, atender a los pacientes, entregamos la información, ¿cómo los retroalimentamos? Con esas gráficas, porque nos permite ver en forma muy clara, en forma muy visual, diríamos, cómo está la situación, si nuestros cuadros están, nuestras tendencias están subiendo, ¿no? Porque la tendencia debe ser a subir en cuanto a monitoreos y a coberturas de atención, ¿no? Entonces, si está subiendo en forma adecuada o está muy plana, no estamos atendiendo bien, ¿no? Nos ayuda estos instrumentos de retroalimentación, que normalmente son estos cuadros estadísticos, ¿no? Y las gráficas, más que todo, y la misma página web del SNIS, que cuando nosotros queremos ver datos estadísticos, nos vamos buscando la información, ¿no? Y podemos ir, ¿cómo se llama? Entrando a recopilar la información que nosotros hemos ido llenando para verificar si está en la web,
módulo de información básica. Aquí. Aquí, por ejemplo, miren, están los software, los sistemas, carpeta familiar, estructura de establecimientos. Entonces, ustedes tienen mucha información acá. Entonces, todo esto también nos va retroalimentando, ¿no es cierto? A ver, inicio, vamos a ver. No, pero ya hemos visto allá. Aquí, por ejemplo, esta es una gráfica, ¿no es cierto? Una gráfica donde nos va diciendo la distribución de casos por grupo de edad, primera y segunda ola del COVID, ¿no es cierto? Entonces, en esta forma probablemente lo vamos a entender mucho mejor que, ¿cómo se llama? En números nada más, ¿no? Aquí está, casos confirmados, ¿no? Esta es la retro, y estas, miren las tendencias, ¿no? Tasa de incidencia, letalidad y recuperación acumulada hasta la segunda, ¿no? Al 13 de 2021. Semana 13. ¿Ya? Entonces, miren, por si acaso las semanas epidemiológicas en salud son diferentes, ¿no? A las semanas normalmente de calendario, ¿no? Entonces se maneja por semanas epidemiológicas. Entonces, miren esta gráfica, ¿no? Y si nosotros ampliamos, ahorita no puedo ver, mi ampliación no está muy bien mi pantalla. A ver, no quiero. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué significa el rojo, el verde y el azul, ¿no es cierto? Entonces, aquí miren cómo están las tendencias. Reporte semanal de casos COVID. Por ejemplo, esta es la retroalimentación también, ¿no ve? De cómo está el COVID a nivel de Bolivia, ¿no? Entonces, estos vendrían a ser los instrumentos de retroalimentación. Los boletines informativos también, porque nosotros hemos alimentado este sistema y cómo nos devuelven con gráficas, con boletines, ¿no? Con todo tipo de análisis, que en muchos casos los realiza el mismo SNIS, pero en otros casos nos dejan como datos fríos, números estadísticos, del cual nosotros tenemos que ir analizando, ¿no? A cómo vamos queriendo. Porque tantos datos, imagínense tantas estadísticas que podemos sacar, ¿no? Y miren aquí también, ¿no? Estos datos. Contador de visitas. ¿Cuántas visitas se ha tenido hoy? 2.228. Ahí está seguramente la visita que estamos realizando hoy o la que han realizado ustedes hoy, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí están los cuadros estadísticos, ¿no? Vendrían a ser también como instrumentos de retroalimentación. ¿Listo? Entonces ahí, con eso estaríamos no dando por cerrado, sino terminando nuestra explicación general de lo que es el SNIS para entrar a lo que va a ser ya el tema de escolar adolescente. ¿Empezamos, chicos? ¿Quieren tomar agüita? 5 minutitos. Sí, por favor. Ya, vayan a tomar agüita, yo también voy a traer un poquito de agua, ¿ya? En 5 minutitos empezamos nuevamente. Gracias, Elsa. Ya.
Hola chicos, ya volvemos. Sí, Licen. Ya. Lili, Entonces, vamos a ver el tema 2 de nuestra unidad 2, que vendría a ser la evaluación nutricional del escolar y adolescente. Acá en este, por favor, falta el título. Escolar y adolescente. Tomando en cuenta de que el escolar se considera a partir de los 5 años hasta los 9 años, ¿ya? De 5 años cumplidos a los 9 años, 9 años y 11 meses. El adolescente a partir de los 10 años hasta los 18 años. Así están considerados en las normas del Ministerio de Salud, ¿ya? Entonces seguimos los mismos parámetros para poder llevar adelante nuestras clases. ¿Listo? Entonces, la adolescencia viene siendo un periodo de transición, donde el niño se transforma en individuo maduro en sus aspectos físico, sexual, psicológico y social, ¿no? Intervienen muchos factores. En la pubertad, los aspectos biológicos se hacen más evidentes. Aparecen los caracteres sexuales secundarios, vaya a ser, ¿no es cierto?, el vello púbico, el ensanchamiento de caderas, la aparición de vellos faciales en los varones, ¿no? Se produce el estirón puberal, lográndose la talla adulta en ambos sexos, y donde se adquiere la capacidad de reproducción, ¿no es cierto? La mujer con la primera menstruación ya está para la primera, o sea, apta para reproducirse, ¿no es cierto? Aunque no es adecuado, sabemos eso, de que, imagínense, a una niña le viene a los 11 años la menstruación, no es que ya esté preparada para ser madre, ¿no es cierto? De hecho, se puede embarazar, pero, ojo, eso no quiere decir que esté preparada para ser madre, ¿no es cierto? Ni biológicamente, ni psicológicamente, ¿no es cierto? Ni socialmente, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta estos aspectos. De los niños ya hemos dicho de 5 a 9 años, ¿no? La adolescencia y la pubertad, otros aspectos. Entonces, la adolescencia se extiende de los 10 y 18 años. Existe un comienzo marcado por el inicio de desarrollo de las características sexuales secundarias. Tenemos en el sexo femenino el aumento de la velocidad de crecimiento, que ocurre en promedio entre los 10 y 12 años. Y en el sexo masculino aproximadamente 2 años más tarde. Entonces ustedes se han debido dar cuenta que las mujeres desarrollamos mucho más rápido que los varoncitos, ¿no es cierto? Entonces completamos más rápidamente también nuestro crecimiento, ¿no? A los 12 años ya paramos muchas veces ya de crecer ahí. En cambio, los chicos siguen creciendo hasta los 14, 15, 16, 17 años, ¿no? Inclusive más. Ahora, habíamos mencionado de que hay factores que influyen en el crecimiento y desarrollo del adolescente cuando hablábamos de los niños menores de 5 años. Y ahí hablábamos factor genético, ¿no es cierto? Donde puede que la mayor influencia venga de la madre en estos aspectos en el adolescente, en el factor genético. El factor racial. La raza negra tiende a madurar antes que la blanca. Factores biogeográficos, la hipoxia de la altura retarda y prolonga el inicio de la pubertad, ¿no? Entonces estamos hablando de lugares altos, como por ejemplo el Alto de La Paz en sí, Oruro y algunos otros lugares más altos, ¿no? Donde hay menor disponibilidad de oxígeno que puede retardar el inicio de la pubertad. Los factores socioeconómicos, por ejemplo, ¿no? Que puede que los pacientes o las personas no tengan suficiente economía como para tener una buena nutrición, ¿no? El nivel de salud también, y el hábitat, es decir, la vivienda, las condiciones de vida. Y otros factores que repercuten también en la adolescencia vienen siendo las enfermedades crónicas, un desnutrido
perdón, desnutrido crónico, una persona con talla baja, enfermedades metabólicas como puede ser el hipotiroidismo, por ejemplo, enfermedades endocrinas como la diabetes, las actividades deportivas que pueden estar o no estar presentes, ¿no es cierto? Muchas veces pensamos que haciendo deporte los niños van a crecer mejor, sin darnos cuenta de que ese deporte demanda mayor cantidad de nutrientes, calorías y nutrientes, y muchas veces si no son satisfechas estas demandas mayores de energía y nutrientes, pues ¿qué va a hacer? Va a ir más bien, en vez de favorecer al niño en su crecimiento, más bien van a desfavorecer, porque el niño va a gastar su energía y sus nutrientes en la actividad y no en su crecimiento. Entonces hay que tomar en cuenta de que si bien los niños van a practicar deporte, también tenemos que tomar en cuenta de que hay que aumentar las calorías y los macro y micronutrientes, ¿no? Alguna vez han debido ver a los chiquitos, a mí me da pena muchas veces cuando veo salir del Club Aurora, ¿no? Estos niños que están practicando fútbol y salen pequeñitos, chiquititos, flaquitos. Claro, están consumiendo su energía en el deporte y no están reponiendo esto, ¿no es cierto? Entonces, hay que tomar muy en cuenta eso, sobre todo en la orientación que hacemos a las familias, ¿no? De estos niños. Ya, entonces, aquí hablábamos de también factores hormonales, ¿no? Que pueden provocar un incremento acelerado del peso y de la estatura, el estirón puberal, el crecimiento de gran parte de los órganos internos, las modificaciones de la composición corporal, masa grasa y masa magra, ¿no? Donde las niñas tienden a acumular más masa grasa que los niños, y los niños más bien ya empiezan a acumular más músculo, ¿no? En el niño se nota más ya el desarrollo del sistema cardiovascular y respiratorio, es donde se ensancha, ¿no es cierto?, su tórax, y va adquiriendo la forma propia del hombre, que es el tórax más ensanchado que el de la mujer en forma de triángulo invertido, ¿no?, del varoncito. Y la mujer, bueno, pues que va ensanchando caderas, busto, ¿no es cierto? Entonces, esto ya han debido llevar seguramente en nutrición básica, ¿no? Solamente estamos haciendo un recordatorio, chicos. Ahora, en la secuencia de eventos puberales que hay que tomar en cuenta, porque esta es una etapa, ¿no es cierto?, un poco difícil, porque de niño se va transformando en una persona ya, no digamos adulta, pero ya con particularidades, ¿no es cierto?, de personas que pronto van a ser adultas. Entonces, ¿qué se espera en el varón? El aumento del volumen testicular, pigmentación de la piel del escroto, comienzo del estirón puberal, crecimiento peniano en diámetro y longitud, desarrollo del vello púbico, el cambio de voz, ¿no? Los chicos de esta edad no quieren hablar siquiera, ¿no? Porque se salen sus gallos. O muchas veces de los chicos, cuando están en esta edad, ¿qué pasa? Muchas veces a mí me pasó, ¿no? Llamamos por teléfono y confundimos con una mujer, ¿no es cierto? Entonces, hola, digamos, María, no, soy Mario, ¿no? Entonces, y eso mismo hace que ellos se sientan avergonzados y no quieran hablar muchas veces, ¿no? Desarrollo del vello axilar, desaceleración del crecimiento, ¿no? Hemos visto en la tabla de velocidad de crecimiento de que hay edades en las que ya no se crece mucho, ¿no es cierto? Aunque en esta edad es en donde alcanzan donde tendría que ser su segunda oportunidad de crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, pero también a su vez, que puede ser la oportunidad, también muchas veces se cierra la oportunidad por falta de una buena nutrición. Le sale el vello facial y el vello corporal en muchos de los casos, ¿no? En los varoncitos ya se empiezan a llenar de vellos en las piernas, ¿no? Y en otras partes del cuerpo. En las mujeres, aparición del botón mamario, ¿no? Entonces ya empieza a protruir una especie de botoncito ahí dentro del pecho que muchas veces escuece, ¿no? A las mujeres empieza a escocer, queremos ocultar y bueno, muchas cosas, ¿no? Cambios. Comienzo del estirón puberal, desarrollo del vello púbico, del vello axilar, de las areolas, el pezón, la primera menstruación,
nos detiene el crecimiento y empezamos con el moldeado del cuerpo, ¿no es cierto? Que en muchos de los casos, dependiendo del ámbito en el cual uno se desenvuelve, a muchas de nosotras nos da vergüencita, no queremos salir a la calle, ¿no es cierto? Porque nuestro cuerpo está cambiando y todo aquello. En cambio, hay niñas que a los 10, 11 años ya quieren, ¿no es cierto?, tener pechos y se están poniendo papel higiénico, un montón de cositas, más bien para parecer más adultas, ¿no es cierto? Y quieren que más bien les crezcan mucho más sus pechos o sus, ¿no?, sus caderas y todo aquello. Entonces, es bien diferente y de acuerdo al ámbito también social donde estemos desarrollándonos. Los factores alimenticios y psicológicos que pueden influir en el crecimiento de los adolescentes. Por ejemplo, la alimentación desordenada. Sabemos que a esta edad, si bien tenemos cierto control en los jovencitos, muchas veces no, porque van a la escuela, bueno, en estos tiempos no mucho, ¿no? Están nomás en la casa por la pandemia. Pero cuando estamos viviendo la vida normal, muchos van a los establecimientos educativos, llegan a veces después de sus papás, o bien los papás están trabajando horario continuo, los chicos llegan a la casa y comen a veces lo que encuentran, no siempre lo que les dejan preparado, o comen de la pensión, los horarios son muy diferentes, entonces todo eso, miren, va repercutiendo, ¿no? El alto consumo de comidas rápidas, golosinas, bebidas azucaradas, que es lo que más se ofrece en los recreos y las tienditas escolares, los kioscos escolares. La baja ingesta de calcio, donde los niños pues ya no quieren tomar leche, prefieren las gaseosas y otras bebidas, el escaso control y conocimiento de los padres, el ejercicio físico que puede repercutir, como les decía, la tendencia frecuente a dietas hipocalóricas, principalmente en las chicas, ¿no es cierto? Que a los 10, 11 años muchas de ellas ya están empezando, que esto es la dieta, que dieta, ¿no? Entonces, o los chicos que por ganar músculo también empiezan a tomar los suplementos multiproteicos, multivitamínicos y empiezan con sus claras de huevo y todo lo que el internet ofrece, ¿no? De información, muchas veces falsa y a veces mezclado verdad con falsedad, que hace confundir a los adolescentes, ¿no? Y todo acerca de la nutrición que pueden encontrar en todo lado. La inestabilidad emocional, la imagen corporal, ¿no? Donde ya empiezan a mirarse, quién se viste bien, quién está con su buen peso, quién está gordito y todo aquello que, miren, es tanta presión para los púberes y los adolescentes, ¿no? Entonces, que puede haber diferentes trastornos, ¿no? Como el inicio en el consumo de alcohol, de drogas también en algunos casos, ¿no? Por los diferentes estados de ánimo que puedan tener. Entonces, todo esto pasa en la pubertad y adolescencia, ¿no? Todavía en los escolares no, porque están nomás tranquilitos, creciendo, es una edad del escolar donde les prestamos menos atención, ¿no es cierto? Inclusive en las normas, ¿no? Vamos pasando directamente, ¿no? Esa edad. Entonces, ¿qué debería incluir una anamnesis alimentaria en los adolescentes principalmente, ¿no? Ver si la impresión general orienta a un trastorno nutricional, ya sea por deficiencia o por exceso. No se olviden que las prevalencias de sobrepeso y obesidad están en aumento cada vez más en esta población. Ver cómo es el examen físico, es decir, cómo está su estado nutricional, incluyendo peso, talla, si es posible el perímetro braquial, si son pliegues cutáneos, sería excelente también, ¿no? Pero lo que nos exige el Ministerio de Salud, más que todo, es peso, talla, ¿no? En relación con la edad. También el examen completo y cuidadoso del desarrollo puberal, que eso lo hacen normalmente los pediatras. Los signos clínicos que nos orienten a una desnutrición proteica o carencias específicas, ¿no? Entonces hay que verificar cómo está su palma, si tiene palidez, cómo están las conjuntivas de sus ojos, cómo está la piel, ¿no? En sí, para ver qué signos clínicos pueden tener estos niños. Y aquí predomina muchas veces la deficiencia de vitamina C, la de vitamina A, vitamina D, ¿no? Entonces, eso se puede apreciar fácilmente cuando un niño está con un traje de educación física, por ejemplo. Y cuando vamos
con los chicos de colegios en el TRUFI, ahí sí que se puede apreciar tantos signos clínicos, ¿no? En la piel. Entonces, la antropometría debería tomar principalmente el peso, la talla, como les decía, pliegues cutáneos y otros, ¿no? Pero lo que más nos pide el ministerio es el índice de masa corporal. Ahora, las tablas que se utilizan son las tablas de la Organización Mundial de la Salud. Les había mencionado de que, bueno, hemos hablado del estudio multicéntrico de la OMS, donde se han confeccionado los patrones de crecimiento, ¿no? Del niño de 0 a 5 años de edad. ¿No? Esto el año 2006 se ha presentado a nivel mundial, ¿no? Y Bolivia ha asumido esas tablas, ese mismo año las ha incorporado en las normas. Entonces, la Organización Mundial, como ya terminando el estudio multicéntrico, también se preocupó y dijo, también deberían haber tablas para los niños a partir de los 5 años hasta los 19 años, porque también es un grupo vulnerable y tenemos que confeccionar esas tablas. Entonces, inmediatamente que ya tenían listo el estudio de menor de 5 años, ¿no? Ya se pusieron a elaborar las tablas de 5 a 19 años. Es así que la OMS el año 2007 lanza las tablas para niños desde los 5 años hasta los 19 años, adolescentes, ¿no? Claro que acá toma hasta 19 años, por si acaso, la OMS, ¿no es cierto? Pero para nosotros el corte es hasta los 18 años, adolescentes. Ya. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos la evaluación nutricional? Dice, ¿no es cierto? En Bolivia tenemos 3 niveles de atención, 4 en realidad, ¿no es cierto? Pero a nivel de Cochabamba tenemos 3 niveles que son más utilizados para la atención de pacientes, ¿no? No solamente en Cochabamba, sino en Bolivia. Primer nivel de atención, donde se debe usar el índice de masa corporal. Acá no se considera el desarrollo puberal de los niños, porque en los centros de salud de primer nivel no es necesario que hayan médicos pediatras. Simplemente con un auxiliar de enfermería funciona. Médicos generales funcionan en primer nivel de atención. Y a veces no hay ni un nutricionista, ¿no es cierto? Entonces, aquí como es un primer nivel, simplemente se debería usar el índice de masa corporal y el indicador talla para edad, pero sin evaluar el desarrollo puberal de los niños. En cambio, en segundos y terceros niveles de atención, se debería usar el IMC, talla edad, pero tomando en cuenta la edad biológica de los niños, o adolescentes en este caso. ¿Y a qué se refiere la edad biológica? Vamos a ver enseguida. Solamente recordar de que seguimos trabajando con el puntaje Z, ¿ya? Y se utiliza para describir cuánto se aleja una medición del centro, de la media o la mediana. Este es el centro, o la mediana, o el cero, ¿no? Y los puntajes Z de cuánto se va alejando. Más 1, más 2, más 3. Desviación estándar, que vendría a ser puntaje Z. Menos 1, menos 2, menos 3, y hacia la izquierda o hacia la derecha el positivo, ¿no? Entonces, puntaje Z es el que estamos utilizando. Y estas, si ustedes han explorado las tablas de la Organización Mundial de la Salud, la página web, han debido ver que estas son las tablas originales, ¿no es cierto? Aparte de estas, hay en otro formato también, sin colores. Estas son las últimas con estos tipos de colores, donde está igual la mediana, la más 1, más 2, más 3, menos 1, menos 2, menos 3. Muy parecidas a las que tenemos nosotros como materia. Solo que en estas tablas, si las han explorado, chicos, y se han bajado, creo, las tablas, de estas, si no me equivoco, son como 6 tablas que vienen solamente para índice de masa corporal para niños, ¿no? ¿Por qué? Porque está tomando en cuenta 6 años, 1 mes, 6, 2 meses, 6, 3 meses, 6, 4, o sea, por mes, miren, ¿ya? Entonces, en las tablas que yo les he proporcionado, estamos abarcando edades con un rango de 3 meses. Por decirles, hay 6 años,
6 años 3 meses, 6 años 6 meses, 6 años 9 meses, 7 años, ¿no? 7 años 3 meses, 7, 6, 7, 9, 8, así de 3 en 3. ¿Por qué me he tomado la libertad de simplificarlo las tablas? Porque si ustedes se fijan acá en este ejemplo, la velocidad de crecimiento y de aumento de peso no es muy grande en adolescentes. Entonces, está repitiendo, miren, de 6 años y un mes, 12.1, 2 meses, 12.1, 6, 12.1, 6, 12.1, 12.1, 12. Miren, repite. Entonces, esto me permite igual aquí 13, 14.1, 16.3. Entonces, ¿qué me permite unir? Me permite. Entonces, para que no haya mucha escala ya también de 6 en 6, entonces lo que yo he hecho es resumirlos de 3 en 3. Entonces, cosa de que en una tablita, anversa y reversa, a mí me entran estas 8 tablas. Simplemente yo he resumido las tablas, pero sin inventarme ningún dato, sin cambiar ningún dato, ¿no es cierto? Miren, 12.1, 12.1, 12.1, ¿ya? 6 años, un mes, BMI, este es en niños, si ustedes quieren comparar, pueden hacerlo, necesito una mano, ¿no? Pero les va a salir el mismo resultado, o sea, son los mismos datos llenados, ¿ya? Y esta es la gráfica, ¿no? La gráfica de la tabla. Este caso de niñas, el anterior era niños, ¿no? Pero ya sabemos que en niños y en niñas hay. Aquí, miren lo mismo, el 0 más 1 más 2 más 3. 0 menos 1 menos 2 menos 3, ¿no? También es puntaje Z-score, Z-score. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para evaluar a los adolescentes según el IMC por edad? ¿Ya? Como ya se nos está pasando el tiempo, lo que vamos a hacer simplemente es como si estuviéramos en un primer nivel de atención. No les voy a complicar con segundos niveles de atención, chicos, para esta clase, ¿ya? Para un primer nivel de atención, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Lo estamos atendiendo en el centro de salud Alalay, ¿ya? Entonces viene un escolar o un adolescente, en este caso, bueno, un adolescente diremos, ¿ya? Viene el adolescente y le pregunto, bueno, su nombre, su apellido, todos los datos generales, ¿no? Y la fecha de nacimiento. Con la fecha de nacimiento calculo su edad cronológica. Cronológica porque es de acuerdo a la edad, fecha calendario, ¿ya? Suponiendo que tiene 11 años. Luego de calcular la edad, tomo sus medidas, su peso y su talla. Y calculo el índice de masa corporal para evaluarlo. Seguramente todos ustedes saben cómo se calcula el IMC. Simplemente hay que aplicar la fórmula peso sobre talla al cuadrado. ¿Sabían esa fórmula? Sí, Luisa. Sí, ¿no es cierto? Todos saben sacar IMC. Entonces, calculamos el IMC. Nos va a salir un dato, ¿no es cierto? Ubicamos ese intervalo al que corresponde el IMC obtenido en la tabla de referencia de la OMS, según el sexo del adolescente. Y diagnosticamos el estado nutricional. Enseguida vamos a hacer un ejemplito. Ya, aquí. Por ejemplo, este es un niño, dice, ¿no? Bueno, es un adolescente, sexo masculino. Tiene 12 años y 10 meses, hemos calculado según su fecha de nacimiento, como ustedes ya saben. Lo hemos pesado y pesa 58 kilos. Lo hemos medido y mide unos 60 metros, ¿ya? Entonces, segundo paso, calculamos el IMC, peso sobre talla al cuadrado. 58 el peso, talla por talla, 1,60 por 1,60. Igual, 58 entre 2, 56. Estamos despejando paso por paso. Igual, el resultado es 22.6. Este vendría a ser su índice de masa corporal. Ojo, esto no son kilos, no son gramos, no son libras, nada. Es un índice, por tanto, no tiene una unidad de medida. Aquí dice índice de masa corporal, 22.6. Es un índice, ¿ya? ¿Qué hacemos con ese índice? Buscamos el puntaje Z. Igual, nos vamos a ir a nuestra tabla. Aquí ya tenemos el resultado, pero vamos a verificar. 12 años y 10 meses. Un segundito, no recuerdo si está aquí adelante. Sí. ¿Ya?
Entonces, 12 años y 10 meses. Lo único que tenemos que recordar aquí, ojo, estamos en este ejercicio, las categorías, ¿ya? Para calcular, tenemos que tener estas categorías o clasificación del estado nutricional, los puntos de corte. Que lo mismo va a ser para escolares y adolescentes. Esos son los mismos puntos de corte. ¿Qué dice? Cuando el punto de corte es mayor de 2 desviaciones estándar, es obesidad. Cuando es mayor de 1 a 2 desviaciones estándar, es sobrepeso. Cuando es de 1 a menos 2 desviaciones estándar, normal. Menor de 2 a 3 desviaciones, a menos 3 desviaciones estándar, desnutrición. Y menor de la menos 3 desviaciones estándar, desnutrición grave. ¿Ya? Entonces, estos puntitos de corte, chicos, tienen que aprenderse bien de memoria. ¿Ya? Porque es como vamos a diagnosticar a nuestros pacientes. Entonces, una vez que sabemos estos puntos de corte, nos vamos a ir a clasificar en la tabla. Nuestro niño era de 12 años y 10 meses. Perdón que siga diciendo niño, ¿ya? 12 años y 10 meses, nuestro adolescente, y su índice era 22.6. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a la tabla. A ver, comparen ustedes, busquen su tabla de índice de masa corporal de niños, por favor, la que les he proporcionado yo. Lo tengo por acá. ¿Está con su tabla? Sí, Lisa. Ya. Entonces, únicamente ubiquen en la parte de varones, ¿no es cierto? En varones, hombres, el lugar del celeste, que es en la columna derecha, ya han ubicado, y busquen la edad, 12 años y 10 meses. Ojo, que no hay 12 años, 10 meses. Lo que va a haber es 12 años, 9 meses y 13 años, ¿sí? Sí, magíster. ¿No? 12 años, 9 meses. Ahora, ¿qué hacemos en el caso de que nos toque 12 años y 10 meses, como en este caso? Lo único que vamos a hacer es, ¿cómo se llama? Bajar al inmediato inferior, ¿ya? Por regla, bajamos al inmediato inferior. Entonces, vamos a evaluar con 12 años, 9 meses en sus tablas, ¿ya? Aquí, como tenemos esta tabla de ejemplo, entonces estamos evaluando con 12 años, 10 meses. Pero vamos a ver cómo nos da el resultado, ¿listo? Entonces, para 12 años, 10 meses, el punto de corte, el índice de masa corporal era 22.6. Vamos a buscar 22.6. Aquí. 22.6 está justo aquí en el medio, ¿no es cierto? Tomando en cuenta de que 20.7, 24.6 son rangos, ¿no? ¿Qué nos dice la tablita, la clasificación? Que desde la menos 2, aquí, tenemos que menos 2 desviación estándar a 1 desviación estándar es normal, o viceversa, de 1 desviación a menos 2 es normal. Mayor de 1 a 2, sobrepeso. Aquí. Aquí está en 1 desviación estándar, es 20.7. 22, ¿cuánto era el dato? 22, me he olvidado. 22.6. 22.6 es mayor de 20.7, pero menor de 24.6, ¿no es cierto? Aquí está 22.6. ¿Qué quiere decir? Que es mayor de 1 desviación estándar a 2 desviación estándar. Por tanto, el diagnóstico es sobrepeso. Si nosotros calculamos con esta edad, 12 años, 9 meses, como está en las tablas que ustedes tienen, 20.6 es el límite, ¿no es cierto?, de 1 desviación estándar. Entonces, 22.6 es mayor de 1 desviación estándar. Por tanto, su diagnóstico igual es sobrepeso. ¿Están ubicándose, chicos? Sí, Lisa. Ya. Entonces, miren, no hay mayor ciencia, que es casi lo mismo que hemos visto en el manejo de tablas de menores
de 5 años. Lo único que, claro, en las tablas está de 3 en 3, ¿no? Pero si ustedes ven, no repercute, ¿ya? Porque hemos hecho con la tabla original y con la tabla que tenemos no va a repercutir mucho. En algún caso puede ser, ¿ya? Pero en algunos no. Entonces, para unificar criterios, en las tablas que estamos utilizando, lo único que hacemos es, si nos toca un número 12.10, lo llevamos al inmediato inferior. Así sea 12.11, llevamos al inmediato inferior. ¿Listo? Esa es regla solo de la materia. Ya cuando ustedes estén a nivel de establecimiento de salud y tengan que tomar una decisión de cuál toman, pueden hacerlo como grupo técnico, es decir, vamos a tomar el menor o lo vamos a redondear al mayor directamente. Eso ya es cuestión de acuerdo técnico entre el equipo de salud. ¿Listo? Pero en este caso de la materia estamos yendo al inmediato inferior. ¿Ya? Entonces, ese sería el diagnóstico de este varoncito. Aquí está. De 12 años y 10 meses, cuyo índice de masa corporal es 22.6. Su puntaje Z es mayor de 1 desviación a 2 desviación estándar y su diagnóstico es sobrepeso. ¿Comprendido? Hasta ahí vamos a quedar. Ahora, vamos a clasificar a estos mismos niños, a este niño, a este adolescente, talla por edad, que en este no está más fácil ver. Talla por edad. Lo único que hacemos es buscar la edad y la talla. Entonces, nos vamos a la tabla de talla por edad y buscamos 12 años y 10 meses. Igual le seguimos en la columna derecha de hombres. 12 años y 10 meses. 12 años, 12.3, 12.6, 12.9, 13. Trabajamos con 12.9, ¿no es cierto? Y nos vamos a la derecha. Mide 1.60. 1.60 está dentro del rango de color verde, entre la -2 y la 2 desviación estándar. Por tanto, su talla es normal. En esta tabla, chicos, no están los puntos de corte, como en las tablas de menores de 5 años, porque puede cambiar de acuerdo al perfil epidemiológico. Entonces, no he querido poner por eso los puntos de corte, porque de aquí a un año probablemente cambie. Entonces, es por esa razón, siempre hay que estar actualizándose. De todas formas, les he puesto colores para que ustedes se guíen. Por ejemplo, en talla por edad, el color verde, Pacay, ocupa un gran espacio, de la -2 a la 2 desviación estándar. Eso corresponde a nutrición o talla normal, más bien. Talla normal. Ahora, hay un color amarillo, ¿no? -3. ¿Qué quiere decir? Que por debajo de la -2, o sea, todo lo que está hacia abajo es talla baja. ¿Ya? Pero les puse también -3. En algunos textos ustedes van a encontrar no solamente talla baja, sino también van a encontrar talla baja severa. Entonces, ustedes pueden clasificar también de esa forma, pero no para la materia. ¿Ya? La materia solamente nos quedamos con talla normal, talla alta y talla baja, ¿no? Entonces, pero esto es para que ustedes lo tengan, por eso les puse el -3 desviación estándar. Menor de la -2 a la -3, talla baja. Menor de la -3 desviación estándar, talla baja severa, que se maneja también de esa forma, chicos, ¿no? Pero como les dije, nosotros vamos a manejarnos simplemente... no, ¿dónde está? Con los puntos de corte, no los he puesto acá, está en el documento, pero que les estoy mandando, que les voy a mandar, en el tema de esta clase, están los puntos de corte para talla baja, ¿ya? Que son los mismos que para menores de 5 años. De la -2 a la 2, talla normal, menor de la -2, talla baja, y de la mayor de la +2, talla alta. Está tal cual. ¿Han podido clasificar
determinar el estado nutricional con talla, chicos, de acuerdo a este ejercicio. Sí, Lisa. Ya, 12 años, 10 meses con 1,60, talla normal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está entre la -2 y la 2 desviación estándar. Ahí quedaremos, chicos. Nos falta todavía realizar los ejercicios con edad biológica, que eso es un poquito más complicado y ahora no vamos a alcanzar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, les voy a pasar el tema de esta clase que hemos pasado, ¿no? Todo el tema en su integridad, y les voy a dar algunos ejercicios solamente para que hagan con edad cronológica, es decir, como lo que hemos visto, así con índice de masa, clasificación, ¿ya? Unos 5 ejercicios les voy a pasar, por favor, para que lo hagan hasta el día lunes, ¿listo? Está bien, Lice. Ya. Mil perdones porque hemos hablado harto, pero ha sido porque ya tenemos que avanzar este tema. ¿Listo? ¿Algún comentario, algo que quieran decir, chicos? ¿Alguna pregunta? Ya, no hay preguntas, entonces se los voy a subir al Classroom el tema, ya, para que lo vayan leyendo. Nos vemos, chicos. Vale, Teresa, muchas Hasta gracias. luego, Chao, licenciada. chao, Gracias. chao, chao. Hasta el Hola, lunes. Lisa. Chao, Hasta luego, hasta el lunes. Lice.